Vivimos en un mundo inundado de datos. Cada clic, cada transacción, cada lectura de sensor genera una pieza de información. Los algoritmos de IA prosperan con los datos, utilizándolos para aprender, adaptarse y mejorar. Cuantos más datos generamos, más potentes se vuelven nuestros sistemas de IA. Este crecimiento exponencial de los datos está transformando industrias desde la atención médica hasta las finanzas e impulsando la innovación a un ritmo sin precedentes. Según algunas estimaciones, producimos más de 2,5 trillones de bytes de datos cada día. Estos datos provienen de una variedad de fuentes, incluidas las redes sociales, los teléfonos inteligentes, los sensores y las transacciones comerciales. El desafío radica en administrar, almacenar y analizar estos datos de manera efectiva. La oportunidad radica en utilizar estos datos para obtener información, tomar mejores decisiones y crear productos y servicios completamente nuevos. A medida que continuamos generando más datos, podemos esperar ver aplicaciones de IA aún más innovadoras y poderosas. Estas aplicaciones tienen el potencial de revolucionar la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Desde autos autónomos hasta medicina personalizada, las posibilidades son infinitas. No todos los datos se crean por igual. En el mundo de la ciencia de datos, a menudo clasificamos los datos en tres tipos principales: estructurados, no estructurados y semiestructurados. Los datos estructurados están organizados en un formato predefinido, lo que facilita su búsqueda y análisis por parte de las computadoras. Piense en hojas de cálculo y bases de datos, donde la información está perfectamente organizada en filas y columnas. Los datos no estructurados, por otro lado, carecen de esta organización predefinida. Abarca una amplia gama de formatos, incluidos documentos de texto, imágenes, videos y publicaciones en redes sociales. La extracción de información significativa de datos no estructurados a menudo requiere técnicas más sofisticadas como el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. Los datos semiestructurados se encuentran en algún punto intermedio. Los archivos XML y JSON son ejemplos de datos semiestructurados. El término Big Data se utiliza a menudo para describir el volumen masivo y en constante crecimiento de datos que se generan en la actualidad. Pero Big Data es más que una simple cuestión de tamaño. Se trata de la capacidad de extraer información significativa de conjuntos de datos vastos y complejos. Los algoritmos de IA, particularmente aquellos en el ámbito del aprendizaje automático, están diseñados para manejar y analizar Big Data. Pueden identificar patrones, tendencias y anomalías que serían imposibles de detectar para los humanos por sí solos. Considere el mundo del comercio electrónico. Empresas como Amazon y Alibaba utilizan Big Data e IA para personalizar las recomendaciones de productos, optimizar las estrategias de precios y predecir el comportamiento del cliente. Del mismo modo, en el cuidado de la salud, Big Data e IA se están utilizando para desarrollar nuevas herramientas de diagnóstico, personalizar planes de tratamiento y mejorar los resultados de los pacientes. Al aprovechar las vastas reservas de información a nuestra disposición, podemos crear sistemas de IA que sean más precisos, eficientes e inteligentes que nunca. Esta capacidad de extraer información de Big Data está transformando industrias e impulsando la innovación de innumerables maneras. En medio del crecimiento exponencial de los datos, está surgiendo una nueva tendencia en el mundo de la IA: el uso de conjuntos de datos más pequeños y seleccionados. Algunos modelos de IA ahora se están entrenando con menos datos, no más. Este cambio está impulsado en parte por el auge de técnicas como el aprendizaje por transferencia, donde un modelo entrenado en un gran conjunto de datos para una tarea se puede adaptar para realizar una tarea similar con muchos menos datos. Este enfoque es particularmente útil en dominios especializados donde los grandes conjuntos de datos son escasos. Sin embargo, la gran mayoría de los modelos de IA todavía requieren cantidades masivas de datos para lograr altos niveles de precisión y generalización. La relación entre los datos y la IA es compleja y está en constante evolución. Si bien algunas aplicaciones pueden tener éxito con conjuntos de datos más pequeños y enfocados, la demanda general de datos en el mundo de la IA solo aumentará. La explosión de datos está lejos de terminar. Se prevé que la cantidad de datos que generamos crezca exponencialmente en los próximos años, impulsada por tendencias como el Internet de las Cosas, la proliferación de dispositivos conectados y el auge de nuevas tecnologías intensivas en datos. Según IDC, se espera que la esfera de datos global alcance 175 zettabytes para 2025. Para poner eso en perspectiva, un zettabyte equivale a 1 billón de gigabytes.
Uno de los mayores desafíos será administrar y almacenar esta enorme cantidad de datos. Las soluciones de almacenamiento de datos tradicionales están luchando para mantenerse al día con el gran volumen de información que se genera. Esto está impulsando la necesidad de soluciones de almacenamiento nuevas, más escalables y rentables. El crecimiento de los datos también presenta una tremenda oportunidad para obtener conocimientos más profundos, tomar mejores decisiones y crear productos y servicios completamente nuevos. La clave será desarrollar formas innovadoras de recopilar, analizar y extraer valor de estos datos. Uno de los mayores impulsores del crecimiento de datos en los próximos años será el Internet de las Cosas, o IoT. IoT se refiere a la vasta red de objetos físicos, desde teléfonos inteligentes y dispositivos portátiles, hasta sensores industriales y dispositivos domésticos inteligentes, que están conectados a Internet y son capaces de recopilar e intercambiar datos. A medida que miles de millones de dispositivos se conectan, generan una cantidad sin precedentes de datos sobre el mundo físico. Estos datos tienen el potencial de revolucionar industrias como la manufactura, la atención médica, el transporte y la agricultura. Por ejemplo, en la manufactura, los sensores de IoT pueden monitorear el rendimiento del equipo, optimizar los procesos de producción y predecir las necesidades de mantenimiento. En el cuidado de la salud, los dispositivos portátiles pueden rastrear signos vitales, brindar recomendaciones de salud personalizadas y alertar a los profesionales médicos en caso de emergencias. Los datos generados por los dispositivos de IoT suelen ser no estructurados y complejos, lo que requiere técnicas sofisticadas de análisis de datos para extraer información significativa. A medida que el IoT continúa expandiéndose, se convertirá en un impulsor aún más significativo del crecimiento y la innovación de los datos. A medida que la demanda de datos continúa creciendo, también lo hace la necesidad de abordar las preocupaciones sobre la privacidad. Los datos sintéticos ofrecen una solución prometedora. Implica la creación de conjuntos de datos artificiales que imitan las propiedades estadísticas de los datos del mundo real, pero sin contener ninguna información de identificación personal. Esto significa que los modelos de IA se pueden entrenar con datos sintéticos sin comprometer la privacidad de las personas. Los datos sintéticos son particularmente útiles en industrias como la atención médica y las finanzas, donde la privacidad de los datos es primordial. Por ejemplo, los datos sintéticos se pueden utilizar para entrenar modelos de IA, para detectar transacciones fraudulentas o diagnosticar enfermedades sin utilizar datos reales de pacientes. Esto garantiza que la información confidencial esté protegida al mismo tiempo que permite el desarrollo de aplicaciones de IA innovadoras. Además, los datos sintéticos se pueden utilizar para abordar problemas de sesgo en los datos. Al crear conjuntos de datos sintéticos con características específicas, los desarrolladores pueden mitigar estos sesgos y crear sistemas de IA más justos y equitativos. El costo del almacenamiento de datos se ha desplomado en los últimos años, haciéndolo más accesible que nunca. Este ha sido un factor clave en el auge del Big Data y la democratización de las tecnologías basadas en datos. La computación en la nube ha jugado un papel importante en esta tendencia. Los servicios de almacenamiento en la nube permiten a las organizaciones almacenar grandes cantidades de datos sin tener que invertir en hardware e infraestructura costosos. Esto ha reducido la barrera de entrada para empresas de todos los tamaños, permitiéndoles aprovechar el poder de los datos. Los avances en las tecnologías de almacenamiento, como las unidades de estado sólido y el almacenamiento definido por software, han dado lugar a mejoras significativas en la capacidad, el rendimiento y la eficiencia del almacenamiento. Estas innovaciones han reducido aún más el costo del almacenamiento de datos, haciéndolo más factible para las organizaciones almacenar y analizar conjuntos de datos masivos. La disminución del costo del almacenamiento de datos, junto con la disponibilidad de servicios de computación en la nube, ha democratizado el acceso a los datos. La forma en que procesamos y analizamos los datos también está evolucionando. La computación de borde es una tendencia emergente que implica procesar datos más cerca de su origen, en lugar de enviarlos a un centro de datos centralizado. Esto es particularmente importante para aplicaciones que requieren análisis de datos en tiempo real, como autos autónomos, automatización industrial y monitoreo remoto de pacientes. Al procesar datos en el borde, se reduce la latencia, se minimizan los requisitos de ancho de banda y se permite la toma de decisiones en tiempo real. El despliegue de redes 5G es un habilitador clave de la computación de borde. 5G ofrece velocidades significativamente más rápidas, menor latencia y mayor ancho de banda,
en comparación con las generaciones anteriores de tecnología celular. Esto permite la transmisión de cantidades masivas de datos desde dispositivos de borde a la nube y viceversa, lo que facilita el análisis de datos y la toma de decisiones en tiempo real. Mirando hacia el futuro, 6G ya está en el horizonte. La combinación de computación de borde, 5G y 6G, revolucionará la forma en que recopilamos, procesamos y analizamos los datos.